Bueno, pues ya estamos de vuelta de esa pausa publicitaria y como os había anunciado, tenemos al otro lado del teléfono a Pepa Sanz, Pepitator. Hola Pepa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Tony, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos bien, recuperándome. Recuperándote. Bien. Bueno, vamos a hablar con Pepa porque hace cuestión de un mes aproximadamente, un poquito más de un mes. 2 meses. Dos meses. Bueno, te operaron de una operación que la verdad parece que se complicó, ¿verdad? Sí, bastante se complicó porque el cirujano no se pensaba lo que se iba a encontrar y cuando me abrieron pues vieron toda la prótesis, toda la silicona, todo esparcido por costillas, por todo el sitio. Y aparte de eso, una vez que me hicieron esta operación, no se curó bien el pecho derecho y tuvieron que otra vez que operarme. Claro, tú, a los 15 días. Tú has recibido una cirugía en el pecho porque tú tenías prótesis y te han tenido que abrir para quitarte esas prótesis porque se habían reventado. Sí, al entrenar o al dar clases, sí, se rompieron. Claro, pero bueno. Hay que recordar a Pepa que, bueno, todos vosotros la recordaréis en los programas de televisión de Telecinco, en Sálvame, por ejemplo, que entrenaba a la hija a la sobrina, ¿no? A la sobrina de Isabel Pantoja, Anabel Pantoja. Y bueno, Pepa ya sabéis cómo es un armario de 6 puertas, ¿eh? Pepa es bueno. Ahora he bajado de peso, ahora llevo 2 meses sin entrenar, pero claro. me pondré fuerte. Claro. Vamos a pasar por alto esa noticia que hemos leído en el diario El Español, pero no queremos entrar en detalle con esa noticia en el cual hablas de Sálvame, de tu paso por Sálvame. Vamos a hablar de ti. Queremos hablar de ti, conocer un poquito más a Pepa. Y mira, te envía aquí un oyente, Salvador Ferrer, nos envía un mensaje que dice: ánimo Pepa y fuerza. Mucha fuerza, gracias Salvador Ferrer. Gracias. Pues Pepa, ¿cómo te das tú cuenta de que algo no va bien en el pecho? ¿Cómo te das cuenta tú de que tienes algo ahí algo extraño? Pues mira, era una tarde y ya por la noche me acosté y me levanté a medianoche y dije, ¿qué me pasa en el pecho? Y me noté como una piedra. Yo digo, ostras, de eso típico te ves, y yo, qué duro está comparado con la otra. No era normal y me asusté. Y venga, y digo, voy a dar masajes, pero al día siguiente aún estaba más dura y me dolía más. Y entonces llamé a mi cirujano, rápidamente me dijeron que me pasara, me vieron, me dijeron, no, eso se ha encapsulado. Pero ¿qué pasa? Que pasaban los días y se me iba hinchando más y se iba desplazando. Aparte yo tenía fiebre por las tardes, me daba fiebre, yo digo, qué raro con fiebre. Y vieron que eso cada vez iba peor y me operaron rápidamente, con urgencia. Y cuando te abren, se encuentran con todo el problema, pues eso, que toda esa silicona se había esparcido por tu cuerpo. Sí, le pregunté yo al cirujano antes de la operación, ¿esto cuánto dura? Y dice, 1 hora y algo, como mucho. Sí. Duró 4 horas la operación, 4 horas, y luego yo para recuperarme y eso, para la anestesia, 2 horas me tuvieron ahí en observación, pero luego lo pasé fatal toda la tarde y toda la noche vomitando muy mal. Y luego cuando me mandaron a casa que me dejaron drenajes, que te llevas 2 botellas, pues tenía yo fiebre, yo todos los días, y me quitaron los drenajes, y dice, no, eso es normal. Pero no, porque un pecho estaba mal. No, se coaguló mucha sangre ahí y hubo como una infección y tuvieron que abrir otra vez. ¿Y cómo ha sido esa recuperación? Pues mira, muy lenta, demasiado lenta. Ahora voy mejor, pero el pecho derecho no está bien del todo todavía y lo más seguro que me vuelvan a hacer una cirugía, menos complicado, pero lo más seguro que me vuelvan a operar. Bueno, pero parece que estás ya un poquito mejor, menos dolor, parece que ya empiezas a salir, ¿verdad? Porque no podías apenas ni moverte. Me pincha mucho, me pincha de vez en cuando, me da unos pinchazos
enormes, pero es normal porque se estará cicatrizando por dentro. Pepa, Pero a veces tengo unos dolores muy fuertes, pero bueno, no pasa nada, soy fuerte. Pepa, ¿tú recomiendas a alguien que esté pensando en ponerse prótesis, recomiendas que lo haga? Pues si te digo la verdad, no, porque tarde o temprano dura unos años, pero luego tienen que pasar por quirófano. Ahora todas las chavalas, jóvenes y eso, pues vale bien. Como yo antiguamente cuando era más joven, pues vale, la locura. Pero te soy sincera, lo mejor el pecho natural. Sí, porque a la larga tienen que pasar todo el mundo por cirugía. Y te lo digo en serio. Y eso es dinero también. Sí. Oye, que... ¿tú sabes lo que se decía en mi pueblo? La ¿Qué? buena teta que en la mano quepa. ¿Eh? ¿Y Oye, eso qué es? mira, te voy a presentar aquí a mi compañero Antonio Solves, que está aquí conmigo. Antonio. Buenas tardes, Pepa. Hola. De- Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Entiendo que estás convaleciente todavía. Sí. Como hay gente que tú no sabes, yo te sigo en las redes sociales Sí, y vi lo que descargaste tras la operación. sí. O sea, te quería Pequeñita. preguntar, ¿este episodio de salud ha afectado a ti anímicamente? Conociéndote que eres una mujer muy vitalista. Pues mira, si te soy sincera, un poquito sí. Porque ahora me veo distinta, me veo otro cuerpo, me tengo que acostumbrar también a mirarme, a verme delante del espejo. Porque antes tenía unos buenos pechos ahí y ahora todo lo contrario, ahora es, sí, como una niña de 15 años. Entonces tengo que acostumbrarme, pero es que hay un pecho que no está bien y eso me lo tienen que arreglar. Pepa, Y estoy un poquito fastidiada. ¿te has sentido apoyada? ¿Apoyada por los amigos? Hombre, por gente que me conoce y eso sí, claro que sí, han preguntado mucho por mí, gente de mi entorno. Gente de la televisión, no. No, nadie. Bueno. Nada, nosotros esperamos verte pronto otra vez dando guerra en televisión, ¿eh? Porque vamos, es que, pues vamos, el programa Sálvame sin Pepa no es nada, ¿eh? O sea, vamos a ver, ahí dando guerra a esta guerrera, ¿eh? Yo he tenido la suerte yo tengo la suerte de conocer a Pepa desde hace ya 4 años aproximadamente nos conocemos. Sí. Yo he vivido con Pepa unas situaciones muy complicadas, ¿verdad? A nivel anímico. Sí. Tú cuando el confinamiento lo pasaste realmente mal porque estabas sola y estabas con el COVID, pero una situación muy complicada, una situación que no te llevaban ni a un hospital. O sea, que has pasado unos momentos muy complicados. En casa. Uh-huh. Estuve a punto de palmarla, pero te lo digo en serio. Sí, hablábamos, Pepa y yo hablábamos por teléfono y no podía ni respirar. No. Pepa, mira, aquí tenemos un mensaje que nos ha enviado Olga Ujeda de Villena, una nota de audio. Aquí no se filtra nada, igual no tiene nada que ver contigo, pero vamos a escuchar a ver qué nos cuenta. Vamos a escuchar a ver qué nos cuenta. A ver, por aquí. A ver. No puedo escucharos, Antonio. Ay, nada, que no puede... A ver qué dice. Si puedes me mandas... Nada, no tenía nada que ver, ¿ves? Bueno, pues nada que ver. Pepa, lo dicho, nos alegramos que estés recuperada ya, que estoy seguro que dentro de nada vas a estar ya entrenando, porque bueno, tu trabajo realmente no es la televisión únicamente. Tú eres entrenadora en un gimnasio en el pueblo de Antonio, en Benimamet. Sí, madre mía. Efectivamente. En Benimamet entrenas allí y ese es tu día a día. La televisión es algo esporádico que llegó un momento y que salió y bueno, y has seguido estando ahí hasta hace unos añitos, hasta hace 2 años más o menos, y has hecho pues algunas actuaciones esporádicas. Hombre, también aquí en la 8 Mediterráneo. Eso es verdad, eso consejos. es. Con Quique Peña en la 8 Mediterráneo, cierto. Estaba dando consejos de deporte y eso, lo malo que me pasó lo del pecho ya no
Claro. Ya no he podido hacer nada, pero sí que he ido varias veces ahí, en su programa. Aquí estamos, sí. Muy bien. Pues oye, Pepa, no te hacemos perder más tiempo, te enviamos un abrazo muy fuerte, mucho ánimo y, Gracias. oye, el que cuenta su verdad es verdad verdadera. Pues sí. ¿Eh? Si te soy sincera, yo cuento verdades, pero hay cosas que se salen de contexto a veces. Sí. ¿Vale? Sí. Hay cosas que se sale ya fuera de lo normal, Ujú. que bueno, lo dejo ahí. Vale. Pero hay verdades y cosas que no son verdades, que Claro se que sale sí. ya de contexto. Eso es. Estamos hablando Solamente digo eso. claro, estamos hablando de esa noticia que ha Sí, salido, sí. que la han exagerado y bueno, ahí contabas pues tu paso por Sálvame y Sí, como a un amigo cuando le estoy contando algo. Claro, sí, claro. Y se ha efectivamente, pero exagerado. se ha salido de contexto, hay cosas que bueno, sobre todo el titular, pero bueno, no quiero hablar. No le vamos a dar bombo al tema y nada, te mandamos un fuerte abrazo, mucho ánimo y nada, a ver si algún día te tenemos aquí directo en el programa. Vale. Un abrazo fuerte, Pepa. Un besazo enorme. Un beso. Que vayas a Adiós. mejor, que vayas a mejor, Adiós. Pepa. Adiós. Gracias. Un abrazo Adiós. Chao, fuerte. chao, chao. Igualmente, chao. gracias. Chao. Un abrazo. Chao. Bueno, pues estábamos con Pepa Sanz porque, pues eso, yo quería hablar con ella, darle ánimos, darle fuerzas, porque hace nada, como decía, la operaron del pecho y lo ha pasado y lo está pasando realmente mal. Y es que esta semana salía la noticia de que Pepa, pues se quejaba, ¿no?, de que sus compañeros del programa Sálvame no se habían preocupado por ella, cuando ella se ha preocupado por ellos, siempre se ha preocupado por ellos, y en cambio no han contactado con ella siquiera para preguntar cómo estaba. Pepa, te mandamos un abrazo fuerte.